a esta primera conferencia sobre reforma laboral. En esta oportunidad nos van a acompañar la doctora Marina Gertosio y el doctor Iván Streitenberger, y nos acompañan también el presidente del Colegio de Abogados de Bariloche, Ezequiel Palavecino, que nos dará la bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día, bueno, muchas gracias. Es un placer para nosotros darles la bienvenida a este encuentro, a este conversatorio, a esta actividad institucional que promovió, bueno, la Escuela de Abogados y Abogadas del Estado junto con el Colegio de Viedma y este colegio. Eh, para nosotros, la formación permanente, el intercambio de ideas, los lugares de encuentro, tanto de la matrícula como con otros colegas que ejercemos la profesión y que, bueno, nos vemos en momentos como este interpelados por modificaciones, por estos cambios, bueno, se ven favorecidos poder tener ámbitos de debate, de capacitación, que hoy vamos a tener esta participación especial de Iván y de Mariana, que bueno, que van a exponer algunos temas vinculados a la reforma laboral, por ejemplo, lo que tiene que ver con la modificación del 245, el banco de horas y otros temas que, bueno, resultan de interés, de interpretación, en el que todavía hay mucho debate, discusión. Sabemos todos y todas que estamos todavía en un proceso de creación y vamos a ver cómo son las diferentes posturas. Por lo tanto, entendemos que estos son espacios que enriquecen y que, bueno, también sirven para, bueno, poder debatir ideas y, bueno, confrontar también con algunos fallos que ya vamos teniendo. Así que, bueno, es una actividad muy provechosa, enriquecedora, y estamos muy agradecidos y muy contentos de que haya más de 100 inscriptos. Así que, bueno, no quiero quitarles más tiempo a quienes van a exponer. Eh, Formalmente damos la apertura a esta jornada y bueno, agradecerles la participación. Muchas gracias, Ezequiel. Bueno, comenzamos, va a comenzar esta jornada el doctor Iván. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, gracias por permitirme participar de esta conferencia. Eh, y bueno, y después gracias a todos los que se han conectado y están interesados en el tema. Trataré de ser simple pero explicativo sobre la cuestión que me toca. Yo traté de abordar un tema que la ley, justamente la ley de 27802 es una reforma, introduce reformas importantes en materia de repotenciación y actualización de los créditos laborales y también en relación al pago en juicio introduce una reforma importante que trataré de abordar. Eh, el tiempo es escaso, pero bueno, trataré me esquematicé un poco como para que el tema sea o sea, que a ustedes le tenga desde lo práctico una utilidad. Porque más allá de lo que establece la norma, que ustedes se pueden fijar, después también tenemos que ver los efectos de esto. Eh, Nosotros tenemos, para empezar con el tema de la actualización y repotenciación de los créditos laborales, eh, le quiero mostrar la importancia a este tema, porque como todo crédito, el crédito laboral, por el paso del tiempo, requiere una actualización para evitar la depreciación de ese crédito originario que se reclama y que se genera en algún momento dado el vínculo entre las partes. Eh, bueno, en relación a ese paso del tiempo que muchas veces se da entre que se produce la situación de hecho que genera un crédito y la fecha del pago, ese paso del tiempo muchas veces genera la necesidad de actualizar el crédito.
Entonces, existen distintos mecanismos y hay que diferenciarlos muy bien, lo que es establecer una tasa de interés que compense el uso de ese dinero y del paso del tiempo sin cobrar. Ese paso del tiempo, cuando es a través de un interés, es lineal, o sea, se aplica en forma lineal la tasa de interés. Se suma en forma nominal a ese crédito y se llega al resultado final al momento del pago. En cambio, hay otras tasas que son de actualización de los créditos, donde el capital se va actualizando mes a mes porque se aplica, se aplica, se va encadenando y se va sumando y se va capitalizando y de esa manera en el resultado final es otro que cuando es lineal. La ley, la reforma que establece la 27802 establece que la capitalización de los créditos laborales se va a hacer conforme al índice de precio del consumidor más una tasa de interés pura anual del 3%. ¿Eso qué implica? Que justamente no se va a establecer una tasa de interés que se establecía anteriormente, que eran tasas bancarias que se sumaban linealmente, sino que se va a ir actualizando. Es decir, si nosotros tenemos un crédito inicial de un valor original, al mes, cuando se actualice la tasa de interés, ya vamos a tener otro monto sobre el que se va a seguir actualizando el crédito. Por eso yo le marcaba la diferencia de esta reforma a lo que se venía aplicando anteriormente con tasas bancarias. ¿Sí? Eh, bueno, esta es una reforma, por eso, sustancial que establece la reforma y que tiene un impacto en cómo se venía trabajando habitualmente, por lo menos en la jurisprudencia de Río Negro, con las tasas de interés en materia del derecho laboral. Eh, Generalmente se aplicaban tasas de interés y no índices de actualización de los créditos. El Superior Tribunal de Justicia, por esa vieja ley de convertibilidad, nunca admitió tasas de actualización porque creía que violaba esa ley que prohibía la indexación de los créditos. Entonces, el Superior Tribunal de Justicia generalmente establecía tasas de interés bancarias, generalmente vinculadas con el Banco Patagonia, que es el banco que opera opera en el ámbito judicial de la provincia de Río Negro, y así fue estableciendo distintas tasas en el transcurso del tiempo. Fueron fijando tasas en distintos precedentes judiciales que eran de aplicación obligatoria por los distintos órganos inferiores de la provincia en materia laboral. La última tasa que se fijó era Machín, que fue fijada el año 2024, pero empezó a regir en el año 2023. Esa tasa estaba vinculado con los préstamos simples, una tasa nominal anual de interés del Banco Patagonia para los préstamos simples. Eh, Esa tasa era una tasa por eso judicial, y que es lo que lo diferencia con la tasa actual que establece la nueva ley, que es una tasa legal. Lo interesante de esto, que a pocos meses, o sea, la reforma es de los primeros días de marzo del 2026, y ya a los pocos meses hay un fallo del superior que se llama Otero contra provincia de Río Negro, perdón, contra provincia de RT, contra una RT, que más allá que es un caso de la ley de riesgo del trabajo, se aplica la ley de contrato de trabajo, porque es en relación al periodo de ILT y a las prestaciones diarias por la incapacidad laboral transitoria. El tribunal dice, bueno, sí, está bien que se aplique la ley de contrato de trabajo, y a su vez hace aplicación inmediata de la nueva norma. Que la nueva norma, tenemos que tener en cuenta que la ley 27802 establece un artículo que reforma la ley de contrato de trabajo, el artículo 276, y establece la tasa legal, que es la que le acabo de mencionar, que es una tasa, que es la tasa
del índice que determina el INDEC de inflación de los precios del consumidor, más un 3% anual, y a su vez hay un artículo posterior que se va a aplicar a todos los juicios en trámites y pendientes de sentencia definitiva. ¿Sí? Entonces, todo juicio en trámite como este que le tocó resolver al superior, el superior decide aplicar la nueva ley. ¿Y qué dice esta nueva ley? Que en los juicios laborales que estén en trámite se va a aplicar la tasa pasiva que establece el Banco Central de la República Argentina, pero con un tope máximo y un tope mínimo. El tope máximo es el índice del precio del consumidor más el 3% anual, y el piso mínimo es un 67% de ese índice de IPC más el 3% anual. El Superior Tribunal de Justicia en la causa Otero lo hace de aplicación inmediata el artículo, y con eso tiene importancia sustancial porque reforma toda su doctrina anterior donde fijaba tasas judiciales que eran Machín, anteriormente Fleita, Guichaqueo, Loza Longo. Se modifican todas esas tasas judiciales y a partir del fallo Otero dice que hay que aplicar la tasa que establece la nueva ley laboral. Eh, con lo cual esto, como ustedes podrán, es más fácil entenderlo para los que son abogados que ya ejercen en la práctica, pero es doctrina legal. Esto implica que si un tribunal inferior no aplica esta tasa y la sentencia es recurrida ante el superior va a revocar esa sentencia que no respeta su directiva en esta materia. ¿Sí? Por eso es importante, más allá de la reforma legislativa, lo que está pasando en Río Negro y que ya el Superior Tribunal decide que es de aplicación inmediata. Y ahí vuelvo un poco a los fines prácticos y que se entienda esto, ¿por qué tiene importancia toda esta reforma legislativa? Porque obviamente que los valores de capital histórico originario de los créditos laborales difieren sustancialmente si se aplica la tasa legal que marca la ley que si se aplica a la tasa judicial que establecía el Superior Tribunal de Justicia en Machín. Eh, bueno, si bien esto va variando, porque obviamente que, puede haber momentos en que quizás el índice fraccionario supere la tasa que establecía para los préstamos simples el Banco Patagonia, en el último periodo no se ha dado. O sea, si nosotros contabilizamos yo hice algunas cuentas para que ustedes tengan en cuenta. Un crédito con, a un crédito laboral de un año atrás, digamos, mayo 2025, y lo actualizamos a la fecha, a mayo de 2026, tenemos que Machín duplica, o sea, el interés de Machín es más o menos el mismo valor o superior que el capital originario. En cambio, si nosotros aplicamos la tasa legal, que es la que establece el nuevo artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, llega al 30 y pico por ciento, que es el índice inflacionario que hubo durante este último año, sumando los distintos periodos mensuales. Por eso le digo que la diferencia es sustancial. Yo por lo que he sacado otros cálculos, esa brecha se ha ido achicando en los últimos meses, pero sigue siendo una brecha importante. Y ahí empieza a jugar un poco, eh, bueno, el tema de la preservación del crédito del trabajador. Porque ustedes saben muy bien eh, que un trabajador, digamos, es un sujeto de preferente tutela constitucional, tiene una protección específica en la ley, y bueno, pero los cambios normativos y judiciales generan un impacto sobre eso, y bueno, eso es lo que como operadores jurídicos nosotros tenemos que estar observando. Pero también les digo que la justicia, el Poder Judicial en general, no es ajeno a eso. O sea, va
por eso va revisando las tasas, va cambiando su doctrina y va viendo, porque nosotros, como les decía al principio, es la preservación del crédito por el paso del tiempo hasta que el crédito se puede percibir por parte del trabajador. Entonces, siempre ha sido materia de revisión, por eso el superior yo les marqué en distintos precedentes, les cité Machín, pero anteriormente Fleitas y Chaquet o Los Salongo, fue modificando su doctrina para tratar de que justamente ese paso del tiempo no genere una licuación del crédito, o sea, una depreciación que pierda valor el crédito en base al paso del tiempo y a la escalada inflacionaria que nosotros en este país sabemos que es cíclica y que se acentúa y baja, pero que se mantiene desde hace muchos años. Entonces, en este momento es esto lo que tenemos. La postura del Superior Tribunal de Justicia es aplicar la nueva ley, la tasa legal, pero bueno, esto siempre hay que estar atento a cómo impacta esto en forma efectiva y real en un crédito laboral. Yo por ahí me quería extender un poquito más para que ustedes entiendan cómo está la situación actual y cómo funciona el tema de las tasas de interés y explicar eso justamente, que hay mucha doctrina y mucha jurisprudencia sobre el tema por la importancia práctica que rodea todo crédito. Pero tengamos en cuenta que para la ley laboral hoy vamos a tener que aplicar este crédito. En cambio, en otros regímenes, si nosotros vamos al ámbito del derecho civil, se va a seguir aplicando Machín, porque esta reforma sigue siendo exclusiva del derecho laboral y establecida en el derecho laboral. El superior en ese sentido, no tenemos, Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, no tenemos otra doctrina fuera del ámbito laboral. Y hay una paradoja, yo por ahí ejerzo en el ámbito del derecho público porque pertenezco al equipo de la Fiscalía de Estado de Río Negro y me toca también muchas causas relacionadas con trabajadores que no pertenecen al ámbito del derecho laboral privado, que es a donde se aplica esta reforma, porque esta reforma de la Ley de Contrato de Trabajo es aplicable solamente al derecho laboral privado y no al derecho público, porque está precisamente excluido en el artículo 2. Eh, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en el ámbito del derecho público, hoy no se puede aplicar esta ley, con lo cual seguiría vigente las tasas judiciales que está estableciendo el Superior Tribunal de Justicia a través de Machín, en lo cual como les explicaba, hay diferencias sustanciales en el resultado final de un crédito entre un trabajador privado y un trabajador público, que quizá ambos son trabajadores protegidos por el mismo derecho internacional, regidos por distintas normativas en el derecho interno, pero no dejándose ser de la misma naturaleza una relación de empleo. Con, obviamente, un régimen jurídico diferente, con diferentes obligaciones, pero no deja de ser una relación de subordinación. Entonces, tenemos esa diferencia sustancial, que si un trabajador privado reclama salarios, indemnizaciones en el ámbito del derecho privado, se le va a aplicar la tasa legal de la Ley de Contrato de Trabajo y le va a dar un resultado hoy en la práctica inferior a un trabajador público que reclame diferencias salariales. Entonces, bueno, esas son cuestiones que no pueden resultar ajenas a toda esta cuestión, por eso no quería dejar de mencionárselas. Lo que sí marca este régimen, de acuerdo a la nueva legislación, también es un cambio importante para profundizar un poquito más en el tema, porque es un tema que se ha dado mucho en el último tiempo, es el tema de que si los créditos laborales podían ser, eh, se podía producir anatocismo, es decir, capitalización de intereses en distintos periodos. Eso la jurisprudencia lo empezó a admitir. De hecho,
el superior en Machín lo admite que se aplique en materia laboral, el inciso B del artículo 770 del Código Civil, que admite la capitalización de intereses en el periodo que va desde que se genera el crédito hasta la fecha de notificación de la demanda. Ahí se puede capitalizar y ese monto capitalizado se le continúa con la aplicación de la tasa judicial. Con la reforma ya no, porque la reforma establece que, justamente, el 276 establece que la tasa aplicable es el índice de precio del consumidor. Y es, como le digo, es una tasa de actualización y repotenciación del crédito, ya no es una tasa de interés. Entonces, ya ese, el 770 del Código Civil, inciso B, ya no tiene repercusión práctica en este caso en el ámbito laboral. Entonces, por eso les digo que esta reforma eh, tiene efectos prácticos inmediatos. Y les reitero, además, que, como le digo, que además de reformar la ley, el artículo 276 introduce una norma que es el artículo 55, que no la vamos a ver reflejada en la ley de contrato de trabajo, pero sí está en la ley 27.802 y forma parte del derecho vigente, que establece cómo se aplica en el tiempo esta ley. Es decir, que esta tasa, las tasas que establece se van a aplicar a juicios pendientes y en trámite, sin sentencia. A esos juicios se le va a aplicar la tasa del BCRA con un tope máximo y un tope mínimo, vinculado al índice de precios del consumidor. Lo que les puedo decir con eso, que también, ¿por qué? Porque hoy es de aplicación, no es, es la aplicación inmediata de la norma, el superior sobre eso se expidió también en Otero diciendo que es válido eso y que el curso de los intereses son situaciones no consumadas de la relación habida entre las partes, con lo cual la reforma legislativa es aplicable. Y también tiene efectos prácticos. Si yo les aplico un crédito con una tasa del BCRA, una tasa pasiva de un año hacia la fecha, me da más la tasa pasiva, porque no, antes las tasas de interés estaban más altas, las bancarias me da más alta esa tasa pasiva que el índice del IPC, del precio del consumidor, más el 3% anual. De 4 o 5 meses para acá, esa tasa se redujo y hoy se revirtió. Si vemos el último mes, es superior la tasa de inflación del IPC que la tasa bancaria, con lo cual tenemos que tener en cuenta el piso mínimo que establece la norma de aplicación temporal, que establece que nunca puede ser menos de un 67% del valor de ajuste conforme al IPC más el 3% anual. Entonces, si bien son varias cuestiones, bueno, a tener en cuenta, quería hacer explicativo, sencillo, pero bueno, tener en cuenta que es una reforma sustancial que se produce en materia de actualización de los créditos laborales, la que introduce la reforma legislativa. Como el tiempo un poco me apremia porque tenemos un espacio para dar esto y después le tengo que dar continuidad a la exposición de Marina, me quiero referir un poco también a la reforma que introduce la nueva ley en el artículo 277, la ley de contrato de trabajo en relación al pago en juicio. Si bien hay muchas cuestiones que ya estaban previstas en la norma y hay alguna reforma en relación al pago, me voy a referir principalmente a una reforma sustancial. Porque las otras cuestiones que establece la norma, se las digo rápidamente, pero surgen en el texto de la ley, es la forma en cómo se debe pagar un crédito laboral, como principio en la cuenta de sueldo del trabajador y como excepción, otra que se libre una orden de pago, establece el monto, el máximo de un pacto de cuota litis. eh, bueno, establece eso que también se prevé en la legislación civil el tema de que las costas judiciales no pueden superar un 25% del monto del crédito, contando solamente los créditos que no pertenezcan a la parte condenada en costas.
Pero hay una reforma sustancial que sí establece la norma, que ya estaba de alguna manera prevista en la ley, en el DNU, que empezó a regir en el inicio de este último gobierno nacional, que se llama el 70 del 2023, donde se había previsto que el pago de los juicios laborales por parte de los condenados se podía hacer un pago en cuotas. El DNU lo establecían 12 cuotas y, y ahora en la reforma legislativa establece que las grandes empresas pueden pagar en 6 cuotas y que las pequeñas y medianas empresas pueden pagar el crédito en 12 cuotas. Ahora bien, no es algo que es obligatorio, ni mucho menos se le puede imponer al trabajador esto. La norma está prevista en términos facultativos. Van a ser los jueces quienes en definitiva determinen si es viable la aplicación. Por eso tengan muy en cuenta eso. No es algo que se va a imponer y que es de obligatorio acatamiento para los trabajadores la percepción del crédito en cuotas. No. Eh, no es así, más allá de que, bueno, es una cuestión que generó mucho debate doctrinario por la naturaleza alimentaria de un crédito laboral, que se admita el pago en cuotas, pero bueno, al establecerlo en forma facultativa lo deja al prudente arbitrio judicial, esto de establecer a ver si es válido que en un proceso admita o el juez en definitiva admita que se le paguen cuotas a un trabajador o no. Y bueno. Yo lo que he encontrado es que la Cámara Laboral de Viedma ya se ha expedido en un caso, es un caso que se llama Arista contra Pozo Ardisi. La sentencia salió en febrero del año 2026, que es una sentencia que ordena el pago conforme al índice del IPC, pero donde posteriormente la empresa condenada pretende pagar en cuotas y el tribunal dice que no, que es una facultad privativa del tribunal ordenar el pago en cuotas y que eso se va a ver según las constancias de la causa. Pero lo que resulta interesante que la Cámara Laboral de Viedma establece es que va a tener que estar bien fundamentado por parte del condenado en costas la razón por la que pretende o por la que debe hacer un pago en cuota y que a su vez la Cámara obviamente va a hacer un examen exhaustivo de la cuestión para evitar que se desnaturalice el crédito del trabajador y el trabajador no vea que ese crédito no le sirve a los efectos de sustento en los que alimentarios en los que se basa el reclamo. Entonces, ya los jueces, yo veo una actuación ya muy prudente, cuidadosa, incluso la sentencia habla de un cuidado intensivo por parte del tribunal para evitar situaciones que generen una desprotección hacia el trabajador. Incluso la Cámara Laboral refiere en esta causa que incluso puede pedir alguna garantía o fianza por parte del condenado en costas para garantizar el crédito y no que después con el paso del tiempo ese crédito ya no tenga solvencia patrimonial para abonarlo. Entonces, bueno, estamos por eso ante una situación nueva en ambos temarios, ya sea en el tema de actualización de créditos como en el tema de pago en juicios, pero donde ya tenemos reformas importantes y también ya una respuesta de la justicia local de cómo va a ser la aplicación práctica de estas reformas. Así que, bueno, por eso les digo, esto quizás da para debatirlo, para plantearlo, pero yo solamente quería hacer una introducción, explicarle un poco cómo venían las reformas y que esto sea un disparador para lo que viene y que nada, para los que estamos del lado como operadores jurídicos, nos animemos a plantear lo que creamos conveniente y bueno, eh, nada, que en definitiva sea enriquecedor ya sea para la doctrina como para la jurisprudencia.
con esto doy por terminado, le cedo el espacio a Marina y bueno, gracias a todos. No sé si al final después habrá un espacio más para alguna cuestión, pero bueno, por el momento cedo a Marina y muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Voy a compartir un PowerPoint que nos va a servir de guía un poco para ver los tópicos que hoy vamos a intentar abarcar. El tiempo es escaso para los temas por ahí que tengo que tratar, pero voy a tratar de ser lo más clara y sucinta posible en base a ello. Les comparto un segundo. A ver. ¿Me avisan si pueden ver bien la imagen? Perfecto. Bueno, como saben, bueno, la idea hoy es conversar un poco sobre esta temática que veníamos hablando, que es la reforma introducida por la ley 27802, que rige en principio, a partir, conforme lo dice su propio texto, el 6 de marzo de este año. En mi caso lo que me va a tocar es tratar de abarcar tres temáticas que son de un estudio que nos va a llevar un tiempo, pero intentaremos sucintamente por lo menos reflejar las cuestiones más importantes que introdujeron justamente en estas tres situaciones laborales la reforma. La primera tiene que ver con lo que se denomina hoy el banco de horas, ¿sí? Que fue introducido, si bien se dictó el artículo 42 en la ley 27802, se introduce en el artículo 197 bis de la ley de contrato de trabajo esta reforma. El segundo tema que vamos a abarcar tiene que ver con las modificaciones que encontramos al artículo 245, ¿no? El artículo histórico que nos dice cómo calcular las indemnizaciones por antigüedad en el caso de los despidos sin causa. Y el tercer tópico que vamos a tratar tiene que ver, esto va a ser obviamente que es materia de estudio, pero vamos a intentar abarcarlo por lo menos sucintamente. ¿Qué sucede también con esta reforma y con la modificación puntual del artículo 245 con las situaciones de empleo no registrados? ¿Sí? ¿Cómo reclamamos los daños? Porque antes estaba tarifada la reparación y hoy, ya desde la ley de la primera reforma laboral, que es la ley base 27742, ya dejaron de existir estas normas, ¿no? Ahora vamos a avanzar en cada uno de estos tópicos. Primero, el banco de horas, este denominado banco de horas, lo que es en sí es un mecanismo de compensación, ¿sí? De horas trabajadas extras. Recordemos que en nuestro sistema legal laboral, las horas suplementarias que siguen vigentes al día de hoy en el artículo 201 de la ley de contrato de trabajo, lo que implicaba es que si una persona trabajadora trabajaba por fuera de la jornada pactada contractualmente, lo que sucedía es que esa hora, ¿no? En exceso se le pagaba con un plus, ya sea de un 50 o un 100%, dependiendo del día y horario en que cumpliese esa hora extraordinaria. A esta situación, que sigue hoy vigente, repito, se le suma este mecanismo que no implica un pago extraordinario, sino lo que implica es, a través de ciertas limitaciones y requisitos que el propio artículo estipula y que hay que ver obviamente en la práctica lo que sucede, que esta persona trabaje por fuera de su jornada habitual, pero que ese horario sea compensado, ¿sí? Y no abonado como una hora extraordinaria típica de la cual siempre tuvimos nosotros conocimiento hasta ahora, por lo menos dentro de nuestro sistema laboral. Bueno, yo les puse ahí en el Power, que después se los van a remitir por mail, el nuevo artículo. Después lo leen con tranquilidad por una cuestión de tiempo, pero sí tengan en cuenta que en esta, o sea, el artículo lo que propone son ciertas cuestiones, sucintamente se las digo, que se debe formalizar por escrito, o sea, lo primero que nos está diciendo es el banco de horas tiene que ser voluntario y tiene que ser por escrito, ¿sí? Y tiene límites. Te dice, el empleador y el trabajador podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo, el cual deberá formalizarse por escrito, consignando la naturaleza voluntaria de la prestación de horas extraordinarias y sus límites, especificando el modo de funcionamiento del sistema y estableciendo un método eficiente de control, entre otras cuestiones, ¿no? En sí, si nos toca hoy un caso laboral y nosotros estamos como abogados litigantes y resulta ser que se produce un distracto, obviamente son casos que en general van a ser a futuro, pero van a suceder,
nosotros lo que vamos a tener que chequear es el resguardo legal justamente de los límites con los cuales se instaura este artículo. ¿Por qué? Porque en realidad la crítica primaria que se le hizo a este artículo fue el hecho de decir, bueno, no van a existir más las horas extras, porque ¿quién va a pagar, siendo empleador, una hora extraordinaria pudiendo utilizar un banco de horas? Sin embargo, en la práctica, esto tiene ciertos resguardos e implica ciertos requisitos que ahora los vamos a ver, que no implica inmediatamente la eliminación, que les repito, cuya vigencia sigue estando en el artículo 201 de la LST, de lo que son las horas extraordinarias o suplementarias dentro del sistema laboral. ¿Qué sucede? Voluntariedad. Ahí obviamente hay ciertas tensiones que las vamos a ver también, pero en principio lo que dice es que no es de una imposición unilateral. Esto requiere acuerdo libre de la parte trabajadora. Segundo, forma escrita, por lo cual, ante un caso en concreto, yo tengo que verificar si ese acuerdo fue suscrito, ¿sí? Tercero, control fehaciente requiere el sistema. Esto lo que implica es que yo tengo que articular un registro y ese acuerdo tiene que decirme de qué forma se va a verificar, y ambas partes lo pueden hacer, la prestación del servicio extraordinario y la compensación. Esto habla de previsibilidad, es decir, la parte trabajadora sigue disponiendo de su vida, tiene derecho a la desconexión laboral, por lo cual tiene que tener previsibilidad y existe siempre la voluntariedad, ¿no?, en forma intermediaria en esta situación en concreto. Y después un límite que no es menor, que también cuando surgió el tema del instituto nuevo del banco de horas ha sido puesto en tensión, es el respeto de una ley que sigue vigente y de la propia ley de contrato de trabajo, que son los límites de jornada diarios, de descanso y semanales. Siguen vigentes, la ley 11.544 no ha perdido rigor, a partir de ello corresponde que el banco de horas se cumpla dentro de esos mismos límites que sabemos que son entre jornada y jornada el respeto de 12 horas de descanso diarias y depende, esta es la jornada típica lo que voy a mencionar, hay excepciones de jornadas rotativas o en convenios colectivos, pero en general debe existir siempre 35 horas de descanso semanal, ¿sí? La jornada típica es luego de los sábados a las 13 horas hasta el día domingos y su finalización, pero siempre con esos límites horarios. Tengamos en cuenta otra cuestión que también impacta, que el banco de horas es aplicable a los contratos de jornada reducida. Recordemos, lo cual no es menor y que también en materia de litigación tiene que hacer que nosotros prestemos especial atención, que el contrato a tiempo parcial dentro del marco de la Ley de Contrato de Trabajo es un contrato que es excepcional, no es el contrato típico que la ley pregona por el principio de continuidad laboral que debemos suscribir, ¿sí? Generalmente el apartamiento del contrato por tiempo indeterminado lo que implica es fundamentación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ¿por qué un empleador no está contratando a tiempo indeterminado y por qué pretende un tipo de contrato de jornada reducida? Obviamente que existiendo los motivos es totalmente legal, por ahí requiere un trabajador o una trabajadora menos horas que de una jornada habitual, de 8 horas, ¿no? A partir de ello, el banco de horas es aplicable, pero siempre limitado a la jornada de trabajo de ese contrato de tiempo parcial, es decir, al límite previsto legal de 36 horas semanales, ¿sí? Y de 6 horas diarias. Esto tengámoslo en cuenta porque el máximo legal para incluso en este tipo de modalidad contractual sigue en vigencia, ¿sí? Por lo cual también tenemos que ver que esto se cumpla. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos a ver para poder ver si el banco de horas está aplicado conforme a la legislación vigente o no, o tenemos algún tipo de reclamos? ¿Por qué? Porque en el hipotético caso de que haya un fraude a la ley, que yo lo que intento es, va a haber distintas situaciones, ¿no? Posiblemente, casuísticas. Pero puede pasar que el banco de horas no esté bien implementado y que frente a un distracto laboral yo sea, como trabajadora, puedo reclamar mi crédito laboral sobre esas horas que yo ejercí, trabajé, puse a disposición del empleador, que no me fueron abonadas ni tampoco fueron compensadas, ¿sí? Es que incluso frente a las falencias de la instauración del banco de horas, se tornan horas extraordinarias, por lo cual mi crédito laboral sobre esas horas adeudadas no son en materia de compensación, sino son en materia de horas suplementarias el reclamo. Por eso lo que yo tengo que hacer, yo ahí les puse un mini paso a paso, es verificar que realmente, en el caso en concreto, lo que la norma me habilita a hacer, se esté haciendo.
Esto quiere decir que haya un acuerdo por escrito, que el sistema que yo estoy instaurando esté debidamente definido, que exista un registro trazable, es decir, que yo pueda saber justamente que cuándo voy a prestar esas horas o que me lo comuniquen con una antelación mínima, que yo tenga voluntad de realmente realizarlas y a su vez cuándo me las van a devolver, ¿sí? La devolución, esta compensación puede ser en otra jornada, algunas horas de otras jornadas, o puede ser de forma íntegra a través de una acumulación de horas a compensar y el otorgamiento de una jornada entera, ¿sí? Pero debe estar claro esto en el acuerdo. Y obviamente respetar los descansos. La omisión de esto da lugar a impugnación judicial posiblemente. Tengamos en cuenta que los puntos en tensión que hay sobre este nuevo instituto laboral tienen que ver con esto. Obviamente, con el banco de horas versus las horas extras, ¿sí? Cómo va a ser utilizado y si no es una forma de suprimir del sistema justamente el pago extraordinario. Esto puede dar tensión, ¿sí? En aquellos casos en donde, por ejemplo, esté viciada la voluntad y en realidad, que es otro de los puntos en tensión, nosotros sabemos que la relación de trabajo dependiente es una relación de subordinación. Es asimétrica desde su origen. De hecho, la disciplina del derecho del trabajo nace con motivo de esa asimetría entre las partes. La parte trabajadora no tiene capacidad prenegocial en un montón de aspectos del contrato, desde el inicio y con anterioridad incluso a su celebración y durante su vigencia. Es por ello que puede ser que existe un vicio en la voluntad, pero bueno, esto se debe probar también, ¿no? No solamente basta con alegarlo. Y después tengamos en cuenta que existe un saldo positivo de horas a compensar y se extingue la relación del trabajo. La realidad es que al día de hoy la propia ley nada dice al respecto y la alternativa, incluso por analogía, es aplicar o subsidiariedad el régimen de horas extraordinarias para su abono como crédito laboral, porque es imposible cumplir luego de finalizado el vínculo ningún tipo de compensación horaria. Bueno, esos son más o menos los puntos más relevantes, perdón si voy muy rápido, que vamos a abarcar en cuanto al banco de hora y la implementación y los aspectos a tener en cuenta si nos toca un caso en donde ya se comience a utilizar este instituto laboral. La segunda temática tiene que ver justamente con el artículo 245. Nosotros sabemos que el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo siempre fue el alma mater que nos ha dicho históricamente cómo calcular la indemnización por despido, o sea, en base a la antigüedad de la parte trabajadora. Este artículo guarda parte de su contenido, persiste hasta la actualidad y se ha ampliado su contenido, especificando algunas cuestiones que antes no estaban dichas, pero que ya eran discutidas en la jurisprudencia nacional y local, pero que hoy están más zanjadas, ¿no? Pero también hay puntos en tensión respecto a este articulado. El artículo, por lo pronto, lo que permanece en él es justamente la fórmula clásica de un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses, ¿sí? Como forma cuantificable de indemnizar el despido incausado. Ahora bien, hay otras definiciones que el artículo refiere que tienen que ver con la base del cálculo, el tope y una polémica cláusula que establece de exclusiva reparatoriedad. Veamos. Yo les marqué en negrita, después lo leen cuando tengan el power, lo que se fue modificando del artículo y lo que no está así es lo que quedó del original anterior, ¿sí? Tengamos en cuenta que, esto lo paso por una cuestión de tiempo, que el artículo 245 a grandes rasgos, si lo tuviésemos que explicar, lo primero que te decía es, bueno, por cada año de antigüedad del trabajador, cuando existe un despido sin causa, vos vas a calcular o un salario por cada año o fracción mayor a 3 meses. Eso continúa. Ahora bien, también hablaba de una base para el cálculo y una remuneración. Respecto a la remuneración decía, bueno, va a ser la mejor remuneración normal y habitual, ¿no? Pero tengamos en cuenta que ahora respecto a la remuneración, no solo requiere que sea mensual, normal y habitual, devengada, sino además que requiere que sea paga. Este es el primer punto que encontramos en tensión. ¿Por qué? Porque puede ser que haya un distracto, puede ser que haya haberes adeudados que han quedado sin pagarle a ese trabajador y se haya producido la extinción del vínculo, y no se puede justamente poner en cabeza de la parte trabajadora un incumplimiento del empleador como para penalizarlo y que cobre, o no considere para la base del cálculo una remuneración que puede ser mejor
y que en materia cuantificable puede mejorar la indemnización, ¿sí? ¿Qué les quiero decir? Seguramente si uno toma las remuneraciones del último periodo anual para ver cuál fue la mejor, ¿sí? Porque dice justamente, base del cálculo, la remuneración, o sea, voy a tomar la mejor remuneración normal y habitual devengada en el último año, o el tiempo de prestación de servicio anterior si fuera inferior. ¿Qué pasa si fue devengada pero no paga la mejor? Y bueno, seguramente varios colegas dirán, yo voy a tomar la mejor, porque eso es principio de primacía de la realidad, es lo que rige en la materia, y en todo caso este artículo es inconstitucional, porque un incumplimiento del empleador le está generando un perjuicio a la parte trabajadora, ¿no? Es una posibilidad, veremos qué dicen la judicatura si esto se plantea. Después, definiciones que trae en concreto, tengamos en cuenta sobre el tope. El tope, lo que hace el artículo, los que hacen laboral lo saben, ya hace muchísimos años que se venía planteando la inconstitucionalidad de este tope a través de lo que ha dicho la Corte en el fallo Bisotti, en donde tocó un criterio para evitar la confiscatoriedad. Bueno, ese criterio de la remuneración, cuando es mejor que el tope, voy a tratar de traducirlo simplemente. ¿Qué sucede? El artículo me ordena a buscar el promedio de todas las remuneraciones mensuales que por convenio colectivo se le aplica a un trabajador. Eso me da un resultado multiplicado por 3, ¿sí? Ese es como mi tope. Ahora, si ese tope está por debajo del salario real de la parte trabajadora, la Corte en Bisotti, y hoy en el artículo 245 ya es legislación vigente, ha dispuesto que no pueda ser inferior la consideración de esa remuneración de un 67% de la remuneración real que cobra la parte trabajadora, porque si no caemos en confiscatoriedad. A partir de eso es otra de las modificaciones que se introduce, que no hace más que esto fue como benévolo, claramente, porque si no seguimos planteando inconstitucionalidades que no son necesarias y se unificó el criterio, se lo receptuó normativamente. Después lo que hace también la nueva modificación es decirnos qué entendemos por habitualidad, ¿no? O sea, hay conceptos que son básicos en un recibo de sueldo que cobra una parte trabajadora y hay otros que son distintos a ese concepto básico. Y el artículo puntualmente lo que dice es, bueno, para que exista habitualidad, y ahora vamos a este cuadrito, lo que necesitamos es que ver rubro por rubro y que el mismo sea por lo menos percibido durante 6 meses. Puntualmente, por ejemplo, respecto al SAC, que había una discusión sobre si yo lo incluía dentro de lo que era la remuneración y consideraba justamente a los salarios, le sumaba esa parte, ¿no? Esa 12ª parte que cobramos cuando estamos en relación de dependencia anualmente o no. Ya la jurisprudencia había dicho, siguiendo un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, Tolusay, que no correspondía aplicar el SAC porque no se percibía de manera mensual. Esto también fue receptuado, por lo cual la discusión sobre si el SAC sí o el SAC no en la mejor remuneración no corre más en principio para las nuevas relaciones laborales que se extingan a partir de esta ley, y esta discusión que se había zanjado jurisprudencialmente fue receptada en la nueva norma, queda excluido. Después el tema del rubro de las vacaciones, sucede lo mismo, era también materia de discusión y bajo esta misma lógica ya no se lo considera. El tema de los premios mensuales, esto era también un debate sobre la habitualidad. ¿Qué pasa si no se cobra de forma habitual un premio? Bueno, ahí lo que tenemos que sí observar es que no exista fraude a la ley. Muchas veces puede suceder, ha surgido de la casuística, que se utiliza el concepto premios en realidad para otorgar cuando un rubro que se cobra de forma mensual y habitual, ¿sí? Y que en realidad tendría que integrar el haber mensual, ¿sí? Que es parte de la remuneración, resulta ser un rubro remunerativo y que no es un premio como tal. Mientras que no haya fraude, la ley lo que estipula es que está excluido también para este cálculo. Y después tenemos la situación de aquellas percepciones que son variables, ¿sí? Para la parte trabajadora, como pueden ser las comisiones, las horas extras. Bueno, con anterioridad a esto, se las tomaba como parte de la remuneración del mejor mes que yo consideraba para el cálculo. Sin embargo, a partir de ahora, lo que se pide, la norma lo que impone es que haya un promedio de 6 meses, por lo menos, en el cobro continuo
para que, o sea, justamente ese concepto adquiera la habitualidad que la ley refiere. Entonces tengamos en cuenta que esto sí es una modificación porque la podemos ver regresiva o no en cuanto a la protección de la parte trabajadora, pero la realidad es que es lo que la ley hoy nos denomina, ¿no? Nos manda a hacer, es lo que rige. Finalmente este artículo también incluye, casi al final del mismo, una cláusula que dice que esta es la única reparación procedente frente a la extinción sin causa. Y dice, su percepción extingue todo reclamo judicial o extrajudicial, incluidos los de naturaleza civil, contractual o extracontractual. Solo se exceptúa a los ilícitos penales. Esto va a generar tensión. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien existe la ley de contrato de trabajo, tiene el rango que posee, tenemos otra legislación en paralelo, ¿sí? Un ejemplo de ella es la 23.592 o la 26.485. O sea, por ejemplo, si yo tuviese un daño derivado de la violencia laboral, yo tendría, y encima es el caso de una mujer que requiere la protección especial, en este caso yo tendría la posibilidad de requerir este rubro autónomo, ¿sí? Con independencia de la reparación que me dieron por antigüedad. Entonces ahí es donde tenemos que poner el prisma sobre esta nueva realidad, en donde tengan en cuenta que si bien el 245 se plantea como única reparación, que hay daños autónomos, que son independientes y que no tienen origen en reparar el distracto laboral. Pensemos que nuestro sistema laboral fue creado de manera tal que en el artículo 14 bis lo que hizo es generar en el empleo privado una protección hacia el empleo, ¿no? Para que la parte trabajadora pudiese tener previsibilidad de vida por el carácter alimentario que implica el salario. Ahora bien, si bien no existe una estabilidad absoluta como si hay en el empleo público, que requiere sumario previo para poder avanzar en una cesantía o exoneración en la administración pública, eso no implica que rija la lógica de la reparación, ¿sí? Como consecuencia de aquellos distractos que no tuvieron una causa para tener motivo de existir. A partir de ello, sí necesitamos ver que este artículo 245 que repara justamente esto, el haber extinguido un vínculo que justamente sin que exista una causa que sea ¿no? achacada a la parte trabajadora. Ahora, hay otros daños que pueden derivar de ese vínculo de trabajo que en la medida que yo los pueda demostrar, sí voy a tener derecho al reclamo. Y de hecho hay fallos en la provincia en donde les pongo un ejemplo, sin esta reforma existente y bajo esta lógica que les expliqué hace un ratito, en donde, por ejemplo, yo firmé un acuerdo en la Secretaría de Trabajo por un vínculo laboral no registrado, si bien no se reconocen hechos ni derechos en el marco de esas transacciones, la realidad es que luego una trabajadora que había firmado este acuerdo, que se le abonó la indemnización, o sea, el concepto sin reconocer hechos ni derechos, se le abonó un acuerdo en base a esa relación laboral. Luego reclamó de forma autónoma los daños derivados por la violencia laboral y de género, ¿sí? Entonces, y se le dio lugar, porque justamente son daños distintos a reparar. Bueno, en base a esto tenemos que hacer una interpretación razonable de este nuevo articulado y de esta cláusula de reparación justamente como única, a ver si se aplica a nuestro caso, en el caso que tengamos que ejercer una defensa, o no, y podemos además de requerir el 245, pedir el 245 bis, que hoy está vigente en la materia, e incluso pedir otro tipo de reparación integral si consideramos que el artículo 245 bis resulta incluso insuficiente y lo podemos tildar de inconstitucionalidad, que hay planteos al respecto, y solo digo esto para no irme de tema, porque ese artículo tarifa la reparación en supuestos de discriminación, pero las tarifas distintas, por ejemplo, si es por género o si es por orientación sexual, que la que tenemos históricamente en la Ley de Contrato de Trabajo por matrimonio. Entonces ahí ya tenemos un punto de intención que no estamos reparando la discriminación de la misma manera, lo cual es ilógico que el sistema proponga esto y seguramente va a dar casuística en donde se impugnen estas cuestiones, ¿no? Desde esta lógica.
siempre en miras a lograr la mayor indemnización posible, ¿no? Está claro, ¿no? La mayor reparación, la que sea más integral. Bueno, finalmente, espero no haber ido muy rápido, algo que también no quería dejar de decir respecto al artículo 245, como nosotros sabemos, luego de lo que es la denominada ley base y ahora con la ley de modernización laboral, se modificaron y surgió la gran incertidumbre de qué hacen los abogados litigantes ante supuestos de empleo no registrado, ¿no? ¿Cómo se reparan? Bueno, hay muchísimas tesituras, podríamos dar hasta un seminario de esto en concreto, pero yendo puntualmente a lo que hemos visto hoy, tengamos en cuenta que ante el escenario de derogación por la ley 27742, la ley base, de las leyes 24013, 25323, 25345, ya la tarifación que estaba de las reparaciones que derivaban del daño provocado a la persona trabajadora por un empleo no registrado, ya no tenemos un sistema legal que nos diga, por lo menos normativamente, en concreto, cómo reparar. Por eso la casuística es variable, ¿sí? Porque depende mucho también de la interpretación, de los planteos que sean efectuados por los abogados y abogadas litigantes, por las decisiones que la judicatura y las visiones que han tenido sobre la interpretación de estos casos. Pero sí hay que tener en cuenta algo que siempre va a ser un llamado de atención a la hora de abordar un caso. ¿Qué es? La intimación, ¿sí? Recordemos algo, toda intimación en estos casos, o sea, la obligación de reparar, el principio constitucional de no dañar, ¿sí?, sigue existiendo en nuestra Constitución, con la concomitante obligación de, ante el daño, la obligación de reparar. O sea, yo tengo la obligación de no dañar, ¿no? El deber, perdón, de no dañar. Y como consecuencia de ese deber, tengo la obligación de reparar, ¿no? Entonces, este principio tengan en cuenta que sigue vigente y a partir del cual, y es de raigambre constitucional, ¿sí?, está en el artículo 19 de nuestra Constitución, entonces a partir de este principio yo tengo fundamentos para decir, yo tuve un trabajador en negro, en la clandestinidad, y la verdad que la indemnización que prevé el sistema es una indemnización que repara el despido en todo caso, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con lo otro? ¿Qué sucede con ese trabajador que no ha tenido una obra social, que no ha tenido vacaciones pagas, que ha tenido un daño psicológico por determinadas circunstancias en contextos laborales desfavorables? Bueno, a partir de eso, lo que sí les voy a decir es que presten atención con las intimaciones, porque las intimaciones han cambiado, yo ya no hago mella y no encuadro en las leyes que se derogaron, ¿sí? Hubo distintas situaciones, no voy a irme para atrás sobre lo que pasó con la ley base, porque bueno, estamos ya hace un tiempo, ya pasó esto, aunque hay alguna casuística a resolver, pero hoy la interposición de los reclamos y de las demandas va en base a este panorama actual, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque la primera discusión que se daba, no voy a profundizar, pero era si las sentencias laborales eran declarativas o constitutivas de derecho, si estábamos frente a multas o normas que establecían reparaciones especiales, ¿no? Bueno, eso estaba como para verlo más cuando recién surgió la ley base. Hoy en día sí tengan en cuenta que, sin importar, como tengo esta obligación de reparar, ¿sí?, el deber de no dañar y la obligación de reparar, yo en mi reclamo voy a tener que poner lo que pongo siempre, es decir, que existió la relación laboral, la fecha de ingreso, la categoría laboral, la jornada que cumplía, la remuneración real, pedir la entrega de certificados de trabajo conforme a esta real situación, ¿sí? Y si bien esto no va a activar, como sucedía antes, el tema de las reparaciones tarifadas, yo tengo que reclamar el daño, ¿sí? Yo el daño que esto ha provocado, lo que pasa que hoy la norma pone en cabeza de la parte trabajadora el demostrar el daño, como sucede en materia civil, ¿sí? La relación de causalidad se la pone a la parte trabajadora. Bueno, tuviste un daño que no es reparado con el 245 y el sistema reparatorio vigente, demostrame cuál fue. Esa es una gran dificultad, ¿sí? Hay que asumirlo, hay que repensarlo, nos interpela eso. Pero tengan en cuenta que esto es en paralelos a los reclamos de créditos laborales tradicionales que provienen de las diferencias salariales, de un SAC no cobrado, de vacaciones adeudadas, de horas extraordinarias, o de las indemnizaciones en general que se prevén, ¿no?, de falta de preaviso, etc. También está como daño el reclamo previsional, ¿sí? Si bien siempre era una consecuencia en las sentencias inmediatas respecto a justamente frente a una relación que ha sido comprobada judicialmente, ¿sí?,
justamente se le daba notificación a FIP o IARCA. Hoy la comunicación de la sentencia sigue vigente, que se le haga a ARCA para regularizar aportes, obra social y demás. Ahora, por ejemplo, si yo puedo demostrar que no me pudieron otorgar un crédito o no pude obtener una tarjeta y algunas circunstancias vinculadas a eso, puedo llegar a demostrar algún daño adicional. Pero tenemos que empezar a pensar en daños autónomos. Salvo que nosotros tengamos otra tesitura, por ejemplo, han surgido fallos, pero no han tenido tanta... yo no los vi aplicados acá en la provincia, pero sí en otras provincias, en donde, por ejemplo, una postura jurídica era, ante ausencia de sistema de reparación, ¿no?, concreto en el ámbito laboral, aplicaban por analogía el sistema que existía con las leyes estas vigentes que derogaban, ¿no? Esa era una postura que se ha procedido en algunos casos. Tengamos en cuenta, ¿sí?, que hay algo que sí es importante que tiene que ver con la aplicación temporal de estas leyes. Les repito, esto es para un seminario en concreto, pero bueno, trato de ser lo más concreta posible. Tengamos en cuenta que antes del 9 del 7 del 2024, ¿sí?, de la ley base, yo tenía sistema tarifado para reparar la clandestinidad. E incluso a partir de su dictado, después de su dictado, en aquellos casos que yo ya había intimado, ¿sí?, está viendo jurisprudencia en favor que si la intimación y el distracto se produjo bajo la vigencia de la ley anterior, yo por aplicación del artículo 7, ¿no?, que no aplicamos retroactivamente las leyes, puedo seguir haciendo pie en la legislación que estaba vigente al momento del distracto, ¿sí? Y por otro lado, sí tener en cuenta que luego de la 27802, ¿sí?, lo que va a suceder es que tengo esta cláusula de única reparación. Yo para requerir una reparación en paralelo tengo que fundar. Seguramente van a ir surgiendo distintos fundamentos, pero bueno, vamos a tener que empezar a pensar en los daños, en cómo demostrarlos y en esta cuestión de la autonomía del daño, ¿sí?, por lo menos hasta tanto el sistema no proponga una forma de reparación en concreta. Bueno, en sí estos fueron los tópicos que pudimos sucintamente abarcar. Creo que intenté que sea como lo más relevante sobre las materias que vimos. Tengamos en cuenta que el nuevo derecho laboral que hoy tenemos vigentes es una transformación paradigmática del sistema. Implica mayor estudio y precisión técnica en los planteos que hagamos, en donde ya no basta invocar la informalidad o el despido para que los rubros procedan, más allá de probarlos, ¿no?, luego probatoriamente hacer lo que corresponde. Hay que construir una teoría del caso para estos casos. Tenemos que empezar a trabajar la teoría del caso, en ver por qué yo denuncio los hechos que denuncio, cuál es mi proyección probatoria, ser consciente de lo que voy a poder probar, proyectarlo, porque en el caso que no lo pruebe, resulta una defensa ineficiente, ¿no? Y tener en cuenta esto de que hoy el artículo nos pone un límite que nos hace pensar en los daños autónomos diferenciados del artículo 245 o de las regulaciones que están tarifadas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marina, Iván. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular a los docentes. Yo puedo hacer una pregunta, eh, tal vez no cuenten todavía con eso, pero ¿hay perdón que no tengo la cámara porque se me perjudica mucho el audio, ¿hay alguna liquidación ya realizada o que podamos tener como un parámetro para darnos una idea de cuánto afecta las nuevas pautas para la actualización del crédito con el anterior régimen y aplicando el nuevo? Y explico. Obviamente que depende de la fecha en que se estén liquidando los créditos, pero evidentemente hay una diferencia sustancial, porque en una se aplica una tasa de interés, que era la tasa que establecía el Banco Patagonia para los préstamos simples, y otra cosa es esta que está vinculada al índice inflacionario del INDEC. En realidad la tasa que se va a aplicar para las causas que vienen en trámite debería ser la tasa pasiva
que establece el BCRA según la nueva norma, pero con un techo mínimo y un máximo, ¿sí? El máximo sería el índice que establece el INDEC por el precio del consumidor, más el 3% anual, el mínimo un 67% de ese piso máximo. Es decir, si la tasa que establece el BCRA, la tasa pasiva, es superior al índice que establece inflacionario del INDEC, hay que aplicar el índice del INDEC. Si es inferior al índice del INDEC, se aplicaría la tasa al BCRA, salvo que pase ese piso mínimo del 67%. Entonces, esos son los cálculos que hay que hacer. Hoy se aplica esto, pero obviamente difiere sustancialmente de lo que se estaba vigente en Machín. Por eso les expliqué la diferencia que hoy esta es la tasa que se aplica por la nueva norma en el ámbito laboral privado y no en el resto de los regímenes que tenemos jurídicos, ya sea ámbito civil, régimen, por ejemplo, le hablaba hoy de empleo público, eso sigue rigiendo Machín. Entonces hay diferencias sustanciales en la práctica, es cuestión de agarrar la calculadora y hagan los cálculos y van a ver que es diferente. No, no, sí, es tremendo, se ve que es tremenda la diferencia. Por ahí algo para sumarles, tengan en cuenta que esto ya es doctrina legal, por lo cual, salvo que pretendan ir a la corte, en las instancias inferiores no van a tener un resultado positivo. Algo que por ahí les sirve es que el Banco Nación tiene una calculadora conforme Otero, porque es bastante, o sea, es complejo hacerla. La verdad que somos abogadas, ¿no? Entonces, hacerla manualmente lleva un tiempo, tenés que conseguir todas las tasas pasivas y activas, hacer un cálculo entre la inicial y la última, entonces es un promedio. Entonces, bueno, por ahí eso lo pueden usar y también tengan en cuenta que, como dijo Iván, es doctrina legal, por lo cual claramente el plano de discusión es acotado. Porque el superior consideró que los intereses son un accesorio de la obligación principal. Y la obligación nace a partir que se dictó la sentencia. Y con la sentencia estaba esta ley vigente, ¿sí? Entonces, bajo ese criterio, bueno, dispuso lo que les explicó muy bien Iván. Este sistema actual, más allá que en esta aplicación en un primer momento genera impacto porque Machín daba más, con esto le da menos a un trabajador, yo lo que les puedo decir es que la tasa Machín hoy está dando mucho más alto la inflación y que para cualquier persona que tiene una deuda es un interés altísimo que está pagando con Machín. La tasa de inflación se ajusta un poco más a lo que es la realidad del índice inflacionario que está surgiendo en nuestro país, o por lo menos lo que surge en las tasas que emite el INDEC. Desde ese sentido, la norma vino a traer una solución. Lo que pasa es que en este primer momento, donde existía una tasa alta como es Machín, justamente el trabajador se le recorta en forma importante el crédito, obviamente. Sí, igual el sistema tiene que buscar razonabilidad. Nosotros tenemos que también recordar que necesitamos la generación de empleo. Y en base a eso, muchas pymes que sufren, yo no estoy hablando ni de informalidad ni nada, lo que corresponde a la parte trabajadora hay que reconocérselos, sus derechos claramente, pero la realidad también es que si vos pones un interés desproporcionado, no estás actualizando el crédito laboral. ¿Sí? Entonces también en algún punto, si bien habría que ver Otero, termina siendo justo por decirlo de alguna forma, ¿no? El cálculo de lo que es el artículo 55 de la 27802, pero la realidad es también que yo creo que fue un intento de sano equilibrio, ¿sí? De buscar, como dice Iván, algo que no sea un despropósito. Gracias. Igualmente les digo que siempre la justicia está un poco atrás de eso porque justamente lo van planteando y el Poder Judicial va resolviendo ya sea a los fines de evitar la depreciación y la licuación del crédito del trabajador y también a los fines de evitar que ese crédito sea absolutamente desmedido. Por eso ha puesto límites y existe jurisprudencia. Lo que pasa es que por ahí en este ámbito de esta conferencia no exceden, pero hay mucho fallo y yo le quiero decir que no es que la justicia es ajena a todo esto que ocurre y a la realidad. Van fallando, es verdad, a veces los fallos tardan un tiempo y es verdad que a veces cuando sale un fallo, como en este caso, marca un quiebre importante en el resultado final de un crédito, pero bueno, son ajustes
se tiene que ir haciendo jurisprudencialmente a los fines de evitar ya sea que un crédito quede muy bajo o que quede muy alto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias a todos, gracias Iván, gracias Marina. La semana que viene vamos a tener una segunda parte de conferencia de reforma laboral. Seguramente el viernes estaremos publicando, ¿sí?, el horario de la nueva jornada y el link para que se puedan volver a inscribir, ¿sí? Muchas gracias a todos y bueno, espero verlos la semana que viene. Muchas Hasta luego. gracias. Muchas gracias. Sí, espera.